Radiovisión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Hola, hola, soy la pastora Carrera del programa Aroma de Mujer y te invito para que nos escuches cada viernes a las 9:30 de la mañana aquí en la 850. Lluvia de bendiciones para tu vida. Demos al Señor nuestra alabanza. Aleluya. Demos al Señor nuestra alabanza. Demos al Señor toda la honra que Él se merece. Muy buenos días, Dios les bendiga en esta mañana preciosa, una mañana tan bendecida por el Señor. Damos gracias por estar aquí en esta mañana, les mandamos bendiciones a todos los que nos están escuchando. Es un privilegio para mí estar aquí con ustedes, mi nombre es Vicky Baez. Quiero empezar con los anuncios del Centro Familiar Vida Nueva, que está ubicado al 2910 al norte de la Central Avenue. Nuestra iglesia tiene los círculos de oración que se llevan a cabo el viernes de 7 a 7:30 y de ahí seguimos con nuestro servicio de alabanza. El domingo también lo esperamos de 9 a 9:30 con el servicio de oración. A los programas de radio como este, Aroma de Mujer, como usted ya sabe, a 9:30 en el 850 AM. El programa del Pastor Carrera también los domingos a las 6:30 de la mañana a 7, también puede escucharlo en el 1200 AM. La iglesia, el Centro Familiar Vida Nueva tiene muchos ministerios en los cuales usted puede ser activo, en los cuales usted puede apoyarse. Tenemos varios grupos de apoyo, por ejemplo el de mujeres, nos reunimos el primer sábado de mes, tenemos nuestra reunión en la iglesia, la hermana Miriam Escobar es la líder de mujeres y tenemos un programa muy bonito, muy ameno, escuchamos de la palabra de Dios, compartimos alimentos y tenemos juegos, preguntas bíblicas, es muy variado el programa, así que yo invito a todas las mujeres que nos visiten el primer sábado de cada mes, tenemos nuestra reunión. Los hombres también tienen su grupo de apoyo que se llama Hierro Forjado, la Sociedad de Caballeros. El líder es Jaime Báez. Si usted quiere comunicarse con él, puede hacerlo al 773-699-5562. Con mucho gusto él va a contestar todas las preguntas que usted tenga y le va a indicar cómo llegar a nuestra iglesia por si usted quiere visitarnos algún día. La iglesia está ubicada al 2910 al norte de la Central Avenue. Nuestros servicios regulares del domingo son a las 10 de la mañana. De verdad que nuestra iglesia se preocupa mucho por las familias, ¿verdad? Bien su nombre lo dice, Centro Familiar Vida Nueva. Nuestros pastores se preocupan mucho en equipar a las familias, en que las familias aprendan a vivir de manera diferente, nos instruyen en la palabra de Dios. Por ejemplo, tienen cursos de discipulado, seminarios de evangelismo. La verdad es que ellos se han preocupado bastante por equiparnos, ¿verdad? Cada vez que alguien viene a la iglesia, de verdad obtiene un crecimiento en cuanto a la palabra de Dios. Son personas muy preocupadas por todas las familias, porque ellos quieren que haya familias bien renovadas, ¿verdad? Porque ese es el propósito que Dios tiene cuando nosotros venimos a Él. Él quiere que día a día vayamos mejorando, que mejoremos cada día, que aprendamos de la palabra de Dios, que nos comuniquemos con Dios a través de la oración, porque de esa manera nosotros nos comunicamos con Dios cuando oramos y el Señor se comunica con nosotros a través de su palabra. Por ejemplo, hoy el tema de hoy se llama ¿por qué? La importancia de leer la palabra de Dios. Yo quiero animarle a todos ustedes en esta mañana que nos enfoquemos en lo que es la palabra de Dios, porque yo me he dado cuenta de en muchas ocasiones de que estamos faltos en leer la palabra de Dios. Está entrando una llamada, ¿aló? Vamos a contestar. Sí, buenos días. Oh. Bueno, seguimos, parece que alguien se equivocó. Les decía, la importancia de leer la palabra de Dios. Muchas veces tenemos la palabra de Dios, pero no la leemos, ¿verdad? Y el propósito de la palabra de Dios es que leamos la palabra de Dios. De esa manera nos vamos a instruir. La palabra de Dios, la Biblia, es el manual que nosotros tenemos para aprender a vivir mejor,
para renovar nuestra mente, para renovar nuestro corazón. Esa es la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios sirve para instruirnos, para guiarnos, para redarguirnos, para que nosotros aprendamos a vivir mejor, ¿verdad? El propósito de Dios cuando Él nos salvó es porque Él quiere que aprendamos a vivir mejor y demos a los demás lo que nosotros aprendemos, ¿verdad? Que más familias vengan a Jesucristo, a la renovación, que aprendan a vivir mejor, que aprendan a tomar mejores decisiones. Jóvenes, lean la palabra de Dios. La palabra de Dios es un alimento tan precioso para nuestro espíritu. Como nuestro cuerpo físico necesita la comida, el alimento, ¿verdad? Si no comemos, pues nos vamos a morir de hambre, ¿verdad? Entonces, nuestro espíritu también necesita la palabra de Dios. Quiero dejarles con un corito. Ustedes ya saben la dinámica de nuestro programa. Yo quiero que ustedes escuchen este corito y ahorita regresamos. Consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. ¡Aleluya! Vamos, con júbilo, con gozo. Vamos a cantar hoy sus mandamientos. Nos vamos a gozar y alegrar en su palabra. Es nuestra fuerza y nuestra vida. ¡Aleluya! Dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. De tus mandamientos he adquirido riqueza, al seguir tu ley siento tu presencia. Todos conmigo. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía. Muy bien, solo quiero darles nuevamente la dirección del Centro Familiar Vida Nueva. Estamos ubicados al 2910 al norte de la Central Avenue y el número de teléfono de la iglesia es el 773-237-0639. Por favor, si usted no tiene una iglesia donde congregarse, está buscando una iglesia donde usted pueda crecer en la palabra de Dios, por favor, visítenos. Ahí nosotros le vamos a poder atender, le vamos a ayudar en lo que podamos. Visítenos. De verdad que, mire, cuando usted viene a reconocer a Dios, a Jesucristo como su Salvador, créame que es la mejor decisión que usted puede hacer en su vida. Es la mejor decisión. De verdad que uno no se arrepiente cuando uno acepta al Señor como nuestro Salvador, porque Él hace una transformación en nuestra mente, en nuestro corazón. El Señor es bueno y su misericordia son nuevas cada mañana, como este día en el cual estamos aquí llevando a cabo este programa. Y usted que nos está escuchando, démosle gracias a Dios porque hemos amanecido, porque estamos respirando, podemos ver el sol, podemos ver el aire. Démosle gracias a Dios en todo, no importa la circunstancia que usted esté pasando en su vida. Dios es bueno, Dios es fiel y Él estará siempre con usted. Una vez que usted acepta a Cristo en su corazón como su Salvador, nunca más estará solo. Y se lo digo por experiencia propia. Y así que el tema de esta mañana se llama la importancia de leer la palabra de Dios. Entremos al tema entonces en esta mañana. La palabra de Dios es la única fuente concluyente de sabiduría, conocimiento y comprensión de las realidades fundamentales que esperan liberar y enriquecer a los que buscan sus tesoros. Como les decía, la Biblia es el manual que debe de guiar nuestras vidas, como cuando nosotros compramos una televisión, cuando compramos un mueble, ahí vienen las instrucciones de cómo usted puede armar ese mueble, pero muchas veces no lo hacemos. Muchas veces solo nos guiamos, nos vamos al cálculo para ver si nos queda. No, debemos seguir las instrucciones de ese manual. Bueno, pues la Biblia es eso, el manual
para nuestras vidas. Ahí usted va a encontrar en la palabra de Dios palabras de fortalecimiento, palabras de esperanza, palabras de vida, porque la palabra de Dios eso es, viva, ¿verdad? La palabra de Dios es para siempre, permanece para siempre la palabra de Dios, ¿verdad? Todo pasará, mas la palabra no pasará. Entonces yo les animo en esta mañana a que ustedes lean su palabra. Si tienen su Biblia, lea su Biblia en las mañanas. Empiece con poco. Si le cuesta mucho trabajo leerla, empiece con 5 minutos. Lea la palabra de Dios. Medite en la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos que leer la palabra de Dios? Es una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que leer la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios tiene el poder para regenerar nuestras vidas. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Tiene el poder para regenerar nuestras vidas. Primera de Pedro 1:23 nos dice, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Por eso esa es una de las partes que nosotros debemos en esta mañana poner bastante atención. Y yo le animo a que si usted tiene un lapicero, una hoja de papel, un cuaderno, lo que tenga, anote estas citas bíblicas y busque después, asegúrese, ¿verdad?, de que cuando nosotros vamos a nuestra iglesia, a una predicación, no vaya así con las manos vacías. Lleve su Biblia, lleve su lapicero, lleve su cuaderno, haga anotaciones. Mire, busque la palabra de Dios, como cuando nosotros estamos de novio, ¿verdad? Queremos estar todo el tiempo ahí con nuestro novio, queremos estar hablamos bastante y pasamos muchas horas hablando con esa persona. Así también tenemos que hacer con la palabra de Dios, porque con la palabra de Dios ahí vamos a conocer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, ¿verdad? Ahí nos vamos a enamorar del Señor, ahí vamos a entender el propósito de nuestras vidas. Es importante leer la palabra de Dios. Entonces, la segunda sería, también debemos leer la palabra de Dios porque no sabemos más adelante si tendremos la oportunidad de leerla libremente. Hay muchos países en los cuales no hay libertad de religión y no pueden traer su palabra bajo el brazo como nosotros lo hacemos aquí libremente, que podemos leer la palabra cuando quieramos, podemos venir a adorar a Dios cuando quieramos, podemos dar gracias a Dios en cualquier lugar, nadie nos puede decir que no lo hagamos. Entonces, por eso es importante que leamos la palabra de Dios, y no tan solo leer la palabra de Dios, sino también memorizar la palabra de Dios, porque muchas veces no traemos la Biblia en nuestras manos, pero la podemos traer en nuestra mente. En cualquier dificultad, ahí está la palabra de Dios. Aún en los sueños está la palabra de Dios. Cuando tenemos quizá un mal sueño, ahí está la palabra, aparece la palabra de Dios, y el Señor nos saca adelante, quizá de una pesadilla. Ahí está la palabra de Dios. Por eso es importante leer la palabra de Dios. Por eso es importante memorizar la palabra de Dios. Otra sería, ¿para qué nos ayuda a leer la palabra de Dios? ¿Verdad? Muchos se preguntarán, ¿para qué voy a leer la palabra de Dios? ¿Verdad? Si quizá no me hace falta. Sí, hace falta. Debemos leer la palabra de Dios, dice, porque para seguir a Jesús y conocer a Dios se necesita el firme compromiso de escuchar, atender y estudiar la palabra de Dios. Juan 14:21 nos dice, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él. La palabra de Dios es un tesoro que debemos aprovechar, un tesoro que no podemos desperdiciar. Tenemos que leer nuestra palabra de Dios. Y le digo, antes de traerle este tema a usted, a mí ya el Señor ya me ha hablado, que tengo que leer la palabra de Dios. Y más adelantito les voy a dar un testimonio de la palabra de Dios, de lo que ha pasado en mi vida a través de la palabra de Dios. El verdadero crecimiento espiritual requiere de la palabra de Dios, que hace genuina la madurez espiritual. Primera de Corintios 3:1-2 dice que ¿por qué debemos leer la palabra de Dios? Para adquirir madurez espiritual. Si nosotros no leemos la palabra de Dios, no vamos a crecer espiritualmente.
Tenemos que leer la palabra de Dios para poder llegar a ese crecimiento el cual Dios quiere que lleguemos, ¿verdad? Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos vamos a ir enamorando más del Señor y vamos a entender muchas cosas. Cuando adquirimos la madurez, ya quizá cuando vamos a la iglesia, no nos vamos a enojar por si alguien no nos saludó. Muchas veces, yo he escuchado de mucha gente que no, esta persona no me saludó, esta persona está enojada. Cuando usted llega a esa madurez espiritual, usted no se fija en eso. Usted no pone atención en eso. Usted va a la iglesia a servir, a ver en qué puede usted ser bendición. No se va a fijar en esas cosas, pero usted necesita leer la palabra de Dios. Primera de Corintios nos dice, Primera de Corintios 3, versículos 1 y 2. Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. La palabra de Dios la tenemos que leer para adquirir madurez espiritual, para seguir a Jesús, ¿verdad? Conocer a Dios, pero también para adquirir una madurez espiritual. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Por eso nosotros leemos la palabra de Dios. Y en esta mañana yo les animo a que si tienen su Biblia nomás guardada, desempólvela. Es tiempo de leer la palabra de Dios. Las cosas cada vez están más difíciles. Enseñemos a nuestros hijos, enseñémosles a leer la palabra de Dios. Cada mañana que ellos se levanten, dar gracias a Dios por lo que tienen, dar gracias por la palabra que pueden leer. Es un tiempo precioso en el cual nosotros podemos tomar la decisión. Si no estamos haciendo lo que Dios quiere, si no estamos leyendo su palabra, hagámoslo. Cada día es una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Cada día es una oportunidad para hacer mejor las cosas, para buscar de Dios, para servir a Dios. ¿No tiene una iglesia? Visítenos. Estamos ubicados al 2910 al norte de la Central Avenue. Venga, conozca nuestra iglesia, conozca lo que nosotros hacemos, conozca al Dios que nosotros servimos, conozca al Dios que nosotros amamos, conozca al Dios que ha hecho grandes maravillas en nuestras vidas y en la vida de mucha gente. Dios es bueno, Dios es fiel y Él nunca nos va a soltar de su mano. A veces nosotros somos los que nos soltamos de la mano de Dios, pero Él nunca nos va a soltar. De verdad, yo les animo, les quiero exhortar en esta mañana a que busquemos a Dios. Es la mejor, de verdad que Dios es el que llena todo lo que nosotros necesitamos. Él llena todos los vacíos que usted pueda sentir como mujer, como hombre, como joven. Busque a Dios, lea la palabra de Dios. Dios es bueno y es fiel. No esperemos a que venga un momento de dificultad para poder leer la palabra de Dios o que busquemos a Dios como si Dios fuera muchas veces agarramos a Dios como bombero, ¿verdad? Tenemos una dificultad y entonces buscamos a Dios. No hagamos eso. Dios está todo el tiempo y Él le va a ayudar todo el tiempo, pero lo bonito es de que usted busque de Dios cuando usted está bien, cuando su situación económica está bien. Busque de Dios. Cuando su situación económica esté mal, también busque de Dios. En todo tiempo busquemos de Dios. Primera de Pedro nos dice 2:2, crecemos espiritualmente al ir estudiando la Biblia. De esa manera, como yo les decía, obtenemos la madurez espiritual. El cristiano tiene que nutrirse con la verdad y rehusar lo que es opuesto. La mente es algo precioso. Dios quiere que sus hijos tengan mentes saturadas con la verdad de la palabra de Dios. Tenemos que conocer bien las escrituras, aunque quizá no lo vamos a conseguir del todo, pero nuestra meta debe de ser conocer mejor las escrituras cada día. Para nosotros los cristianos, la Biblia es la palabra de Dios, eterna y constante. La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Mateo 4:4 nos dice, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Nuestro cuerpo necesita comida y nuestro espíritu necesita alimentarse de la palabra de Dios. Démosle a la palabra de Dios la importancia que tiene. De esa manera nosotros vamos a poder crecer espiritualmente, vamos a poder conocer más a Dios, vamos a poder nos vamos a enamorar más de Dios. La palabra de Dios es luz para nuestro camino, como nos dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir para la madurez. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Como les decía anteriormente, no esperemos a que llegue un momento difícil. Y yo le voy a contar un pequeño testimonio en esta mañana. Hace varios años yo estaba casi perdiendo mi vista. Y mis hijos se iban a la escuela y yo me quedaba sola. Fíjese, y yo quería leer la palabra de Dios y de verdad no podía leer la palabra de Dios porque no miraba, no veía bien. No podía leer la palabra de Dios y mi espíritu necesitaba la palabra de Dios. Era una como frustración de que yo no podía leer la palabra de Dios. Pero antes de enfermarme, yo casi no leía la palabra de Dios. Entonces, esa dificultad en mi vida, yo la tomé como un reto. Porque fíjese, yo no podía leer la palabra de Dios y mi espíritu necesitaba la palabra de Dios. Yo estaba pasando momentos difíciles y necesitaba la palabra de Dios. Y mis hijos iban a la escuela, yo me quedaba solita. Y yo me acuerdo que lloraba. Y cuando mis hijos llegaban, yo les decía, léeme esta parte de la Biblia porque yo no puedo leerla. Entonces vino a mi mente el Salmo 91. Yo me aprendí el Salmo 91. ¿Verdad? Isaías 41:10 también, ¿verdad? Todas esas citas bíblicas yo me las memoricé. Yo memoricé la palabra de Dios y yo no podía leer la palabra de Dios, pero me aprendí el Salmo 91 y yo repetía el Salmo 91 todas las mañanas que yo me levantaba. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo me aprendí todo ese salmo. Y yo después vine a la reflexión y dije, ¿por qué uno tiene que pasar estas cosas para poder entender que realmente la palabra de Dios es el alimento espiritual que nosotros necesitamos? Pero ¿por qué tenemos que llegar a un momento tan difícil para poder muchas veces uno tomar acción en lo que uno tiene que hacer? Yo siempre les digo, cuando yo traigo un tema aquí es porque el Señor ya me habló a mí. El Señor ya me habló a mí a través de ese tema. Y por eso yo en esta mañana yo les animo, les exhorto con todo mi corazón que si tienen una Biblia en su casa y si no tienen una Biblia, cómprese una Biblia y lea la palabra de Dios. Enséñele a sus hijos a leer la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que leerla, tiene que estudiarla, tiene que aprenderla. Transmítale a sus hijos que ellos también tienen que leer la palabra de Dios, que ellos también tienen que amar la palabra de Dios, porque ahí van a conocer a Dios, ahí van a conocer todo lo que Dios quiere para nosotros. Ahí vamos a conocer la voluntad que es agradable y perfecta. Lo que Dios quiere que hagamos está en su palabra. Así que en esta mañana yo les animo, de verdad, con todo mi corazón se los digo, que busquen la palabra de Dios. Ahí van a encontrar cosas preciosas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. ¿Verdad? Van a encontrar palabras de esperanza, palabras de aliento, palabras de misericordia. Vamos a encontrar palabras de perdón también a través de la palabra de Dios. Así que yo en esta mañana les animo con todo mi corazón que lo hagan, que se enfoquen en buscar la palabra de Dios, en hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Gracias a Dios que tenemos ese privilegio de poder tener la palabra de Dios. Podemos caminar libremente con nuestra Biblia bajo el brazo, ¿verdad? Pero leamos la palabra de Dios también.
leámosla, no solo la guardemos. Que no sea un libro más en nuestra casa. No, que sea la palabra de Dios. Dele la importancia a la palabra de Dios, la importancia que tiene, ¿verdad? Así que este ha sido el tema de esta mañana. Yo quiero repetirles la información de nuestra iglesia, ¿verdad? Estamos ubicados al 2910 al norte de la Central Avenue y el teléfono es el 773-237-0639. Si usted necesita información extra, puede llamar también al grupo de caballeros, también ellos le pueden ubicar a usted cómo llegar. El teléfono para comunicarse con el líder de caballeros es el 773-699-5562. ¿Ya? Y nuevamente les repito el teléfono de la iglesia, 773-237-0639. Ahí hay una persona que le puede ubicar para cómo llegar a nuestro servicio el día de hoy. Por cierto, tenemos nuestro servicio el servicio de oración a las 7 y nuestro servicio regular a las 7:30. Y los domingos le esperamos a partir de las 8:30. Tenemos desayunos en la parte superior y después empezamos nuestro servicio de alabanza y de oración a las 10 de la mañana. Con mucho gusto le vamos a poder atender. Aquí vamos a estar para poder servirle. Así que también los sábados, el primer sábado de mes, tenemos nuestro grupo de mujeres y hay muchas actividades en nuestra iglesia, ¿verdad? Muchas actividades en las que usted puede ser partícipe. Si no tiene una iglesia, está buscando una iglesia, nosotros le esperamos con mucho gusto para poder atenderle. Así que en esta mañana ha sido un privilegio estar conmigo y así con ustedes y conmigo le damos las gracias al hermano de los controles. Dios lo bendiga, hermano, por todo su trabajo. Muchas gracias por estar aquí fielmente para el servicio del Señor. Y la lluvia de bendiciones de parte de nuestra pastora Lilian Carrera. Dios les bendiga y que tengan un excelente fin de semana. Dios les bendiga. Toda la honra que Él se merece. Como perfume agradable, que sea mi alabanza a ti, Señor. Como perfume agradable. Hola, hola, soy la pastora Carrera del programa Aroma de Mujer y te invito para que nos escuches cada viernes a las 9:30 de la mañana aquí en la 850. Lluvia de bendiciones para tu vida. Demos al Señor nuestra alabanza. Demos al Señor toda la honra. El Ministerio Transformando Mujeres te invita a su conferencia mensual sábado 25 de abril a las 12 del mediodía en la librería Vida Nueva del 2909 North Central Avenue en Chicago,